Saludos, investigadores y estudiosos del tema hiperbóreo. Estamos por acá para traer un tema que por consultas que nos han realizado algunos suscriptores del canal, bueno, estábamos desde hace tiempo por elaborarlo. Hemos decidido realizarlo en varias entregas porque es un tema sumamente extenso y que nos compete a todos, porque todos acá en esta matriz, en esta prisión llamada planeta Tierra, comemos comida, así como a nosotros nos comen energéticamente las entidades e incluso físicamente, porque cuando se hacen los rituales estos de reptiles, pasan de la cuarta a la tercera y han comido humano, les gusta la carne humana, y a nosotros no nos gusta la carne también, ¿verdad? A muchos nos gusta la carne. Una persona en una oportunidad me dijo que la carne era adictiva porque tenía entre su composición nitrato de plata, lo cual crea una adicción de una forma u otra. Pero bueno, así como nosotros comemos y el animal hombre pasú cazaba para comer, y tenemos todas estas teorías evolutivas donde dicen que la carne, todos estos nutrientes que tiene proteínas, por supuesto, y estas proteínas aminoácidos son de más fácil absorción, y si las consumes cocidas, pues tienen una mejor absorción. Existen otros componentes, básicamente como la proteína o la grasa, que la puedes conseguir de productos vegetales, más la biodisponibilidad para los procesos bioquímicos, orgánicos, biológicos del organismo, valga la redundancia, son un poco más complejas y requieren más consumo de energía. Bueno, tiene demasiadas aristas este tema. Vamos a tratar de, en una primera entrega, vamos a hablar de algunos alimentos. He hecho una lista y la voy a dejar colocada en la descripción del contenido. Una lista general. Y luego más adelante voy a hacer una lista de lo que a mí me ha sentado mejor. Acá no se trata de que sea mi verdad, ya que mi verdad no es tu verdad tampoco es la mía, pero entre todos vamos construyendo una verdad, porque la verdad es una sola. Pero como hay tanta desorientación, entonces esto se ha ido complicando un poco. Fíjense que ahora hay un vuelco con esto a nivel de Norteamérica, esta nueva pirámide alimentaria que se sabe desde la antigüedad, pero fue manipulada, fue tergiversada, se colocaron los carbohidratos y alimentos procesados como la base de la pirámide de alimentación. Ahora se está tratando de volver a algo que los pueblos milenarios de siempre lo han sabido. Y ojo, lo decimos ¿por qué? Porque quieras o no quieras, tienes que alimentarte, tienes que comer, porque estás en el plano de la materia. En la materia densa se come físicamente. También se come en otros planos, pero de una manera distinta. Hemos visto que en los planos etéricos también se consume. Incluso, al igual que acá, se come, mas no comes materia física. Haces la intención, pero te alimentas de prana, quizás. No pudiera asegurarlo, porque no estoy en eso. Y si lo estoy de una manera inconsciente, en esos planos. Pero acá se come comida. Pero si bien en algún momento decíamos, algunos pasamos por eso y dicen, bueno, pero si estoy en la materia y la materia tiene toda esta cantidad de falencias, y igual yo voy a trascender y voy a ir a un plano espiritual, ¿qué sentido tiene que coma? Bueno, sí hay que comer, porque a pesar de que estamos en el cuerpo físico, casi todas las tendencias convergen en que es acá, en el físico, donde nosotros recordamos o despertamos. En otros planos más sutiles es obvio, lo sabemos, pero acá en la densidad de la materia es donde tenemos que hacer ese tipo de conciencia. Desde acá yo despierto
Recuerden que lo que desato en el campo de la materia, en la tierra, lo desato en los cielos, en los campos más etéricos. Entonces, en ese sentido, si comemos, vamos a tener cuidado con lo que se introduce en nuestro organismo, porque al entrar en el organismo va a ser procesado de una manera y eso va a influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de relacionarnos con muchas cosas. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas acá, no solo describir los alimentos. Ojo, citarlos, no entrar en detalles como por ejemplo la composición química, cuál es precisamente lo que tiene y cuáles son las propiedades, el hierro, el ácido fólico, la proteína. Lo diremos muy someramente porque no es el tema de este contenido, de este vídeo. Más sí saber que debes de tomar conciencia en ello, porque todos los días lo hacemos. Tampoco vamos a dar una regla que tenemos que hacer una comida diaria, o 2, o 3, ¿no? Simplemente podemos partir, comer las veces que te dé la gana, donde te dé la gana, cuando te dé la gana, pero no como te dé la gana. Es decir, respetando ciertos ciclos hormonales que han sido descritos muy bien por el doctor Jakubowicz en su libro Ni una dieta más. Hay aspectos ahí muy interesantes. Por ejemplo, los ciclos hormonales. Nosotros somos animales con hormonas, endocrinamente hablando. Y esas hormonas se comportan, tienen unas tendencias, dependiendo donde se encuentre ese elemento solar, dependiendo si está en el cenit, arriba de nosotros, va a tener un comportamiento en nuestro organismo, así como va a tener un comportamiento en las primeras horas de la mañana, cuando no esté totalmente en el cenit, sino ligeramente oblicuo o ascendiendo, igual como esté al caer la tarde. E igual la influencia que ejerce ese elemento lunar, que rige para las horas de la noche, también tiene sus influencias. ¿En qué? En la insulina, que es la hormona anabólica de construcción, en el glucagón o glucagón, como lo llaman algunos, que es el elemento catabólico, y en hormonas como la adrenalina o norepinefrina, serotonina, y toda esta serie de hormonas que van a influir, van a tener picos o no. Eso pudiera explicar por qué yo puedo ingerir carbohidratos en las horas de la mañana y no tienen la misma influencia sobre mi organismo que si yo los comiera en las horas de la tarde. Por ejemplo, si yo me como un chocolate, que es un alimento que no debería consumirse del todo porque está muy procesado en cuanto a azúcares y otros compuestos, pero yo lo puedo buscar de otra manera, amargo y con cero contenido de azúcar o muy poco contenido de azúcar. Pero aún así, él es un elemento que va a ser asimilado enormemente si yo lo consumo luego del cenit solar, sobre todo hacia las horas de la tarde y la noche. Claro, socialmente sabemos que es un alimento que provoca esa hora. Entonces, ¿hasta dónde es un comportamiento social y hasta dónde es un comportamiento inteligente que yo pudiera hacer en algún momento? ¿A qué hora lo voy a consumir? ¿De qué manera lo voy a consumir? Entonces, por ejemplo, si yo lo consumo antes del mediodía o a la hora del mediodía, va a incidir muy poco en el aumento de peso, en la asimilación orgánica, a diferencia que si lo consumiera en las horas de la tarde o de la noche, donde socialmente se tienden a consumir este tipo de comida, en la peor hora del día para ser asimilado. Así, de esa manera yo puedo realizar varias comidas al día, pero comidas cortas, pequeñas. Por ejemplo, me dieron ganas de comerme una sardina, me la puedo comer y luego al rato pudiera ingerir un plátano, que es un carbohidrato vegetal, pero no tiene la misma influencia que el maíz o por ejemplo el trigo. La asimilación va a ser de otra manera, de otra forma. Y de repente me provocó tomarme una limonada, jugo de limón, sin azúcar o con muy poca azúcar. Y así voy alternando en diferentes momentos del día, dependiendo la cantidad. Es muy importante. Los japoneses comen poco, pero comen de todo. Ellos estimulan los puntos
a nivel de las papilas gustativas en la lengua. Comen en cada comida un poquito de salado, de dulce, de amargo, de ácido, y van equilibrando. Ese sistema le funciona. Y generalmente en Japón se ve muy poca obesidad. Fíjense los niveles en Norteamérica. ¿Cuáles? Los alimentos que se han preferido últimamente son carbohidratos altamente refinados, altamente procesados, con aditivos, conservantes. Todo esto da ahora la vuelta. Y todo aquello que pensábamos que en algún momento nos podía hacer daño, como por ejemplo las grasas animales, tenemos que, nosotros somos un organismo totalmente grasoso, no en exceso, pero tenemos un componente de grasa corporal. Entonces ahora resulta que la grasa, que durante tanto tiempo como un tabú se nos dijo que era dañina y que era el principal factor de accidente cerebrovascular, de enfermedad coronaria y de taponamiento arterial, ahora resulta que no es así. Claro, entonces ¿dónde quedan las personas veganas o que no les gusta comer mucha carne? Hay que analizarlo muy bien este tema, porque en una oportunidad yo fui vegano casi durante un año y andaba, como decían nuestros padres o abuelos, cruzando las patas, casi que me muero. No me alimentaba de ningún tipo, era vegetariano o voláctico, o sea, ni huevo, ni lácteo, ni carne, nada, de ningún tipo. ¿Y saben cuándo me recuperé? Ya no podía más. Claro, uno decía en ese momento, se me va el alma. Creo que lo que se estaba yendo era el espíritu, las energías. Bueno, me recuperé cuando dije, no, voy a probar con un pedazo de carne. Y me comí 2 bistecs de res, suculentos, gruesos, bien grasientos. Y en cuestión de 2 o 3 horas, el espíritu, bueno, el alma sí, comenzó a retornar al cuerpo. Y recuperé la fuerza. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no quiero comer carne? Yo quiero ser totalmente vegano. Claro, porque teníamos un concepto de que siendo veganos nos acercábamos más a la pureza del espíritu y no pecábamos y no ofendíamos a Dios ni matábamos animalitos. Pero resulta y acontece que el animal hombre, el pasú, de acá, de la tierra, es un animal orgánico. Los antecedentes son, sobrevivió comiendo carne, cazando, en una cacería constante. Y eso le permitió alcanzar cierto volumen. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos. No estoy en el plano increado, no soy un espíritu totalmente. Tengo un componente espiritual, pero está en un cuerpo orgánico, material. Por lo tanto, tienes que comer el alimento que te nutra, y en ese caso, el que posea los aminoácidos, constructores de proteínas, constructores del organismo, para poder hacer actividad. No es la misma dieta la de un intelectual que se la pase leyendo, aunque eso tiene un gran consumo de energía a nivel mental, a la actividad de un albañil, de un pedrero, de un obrero de construcción, que requiere un alto obrero, que requiere un alto componente de nutrientes en la calle para poder hacer ese tipo de actividades, en vez de estar haciendo actividades intelectuales sentado en un escritorio o en una oficina. Entonces, tenemos que reconocer y ubicarnos en las realidades de cada cosa. Por eso es que acá no es bueno tener una norma inflexible. Hay que ser muy flexible, nada rígido, de manera de poder ir, que las cosas vayan cuadrando. Entonces, en este sentido, vamos a pasar a otro contenido para que no se haga tan extenso el vídeo. Y ya seguimos tocando este tema interesante.